Bienvenidos a Economía al Día. Hoy vamos a explorar la fascinante historia de Australia, una nación que ha recorrido un largo camino desde sus orígenes como colonia penal hasta convertirse en una de las economías más ricas y desarrolladas del mundo. Desde la llegada de los primeros colonos europeos, pasando por el impacto en los pueblos indígenas, las guerras, la inmigración masiva y las crisis económicas, hasta su situación actual como potencia económica global. Acompáñennos en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo Australia ha llegado a ser lo que es hoy. La historia de Australia comienza hace más de 65,000 años, cuando los primeros pueblos indígenas, conocidos colectivamente como aborígenes australianos y los isleños del Estrecho de Torres, llegaron al continente desde el sudeste asiático. Estos pueblos desarrollaron una rica cultura y sociedades complejas basadas en la caza, la recolección y la agricultura. A lo largo de milenios, las diversas tribus y clanes indígenas adaptaron sus modos de vida a los variados ecosistemas australianos, desde los desiertos interiores hasta las selvas tropicales del norte. Sus historias, transmitidas oralmente a través de generaciones, están profundamente arraigadas en la tierra y reflejan una conexión espiritual con el entorno natural. El primer contacto significativo con los europeos ocurrió en 1606, cuando el explorador holandés Willem Hansson avistó la costa de Australia. Durante el siglo XVII, otros exploradores europeos, principalmente holandeses y portugueses, cartografiaron partes de la costa occidental y septentrional del continente, aunque sin establecer asentamientos permanentes. Sin embargo, fue el explorador británico James Cook quien, en 1770, reclamó la costa oriental de Australia para Gran Bretaña y la llamó Nueva Gales del Sur. Este evento marcó el comienzo de una era de colonización que transformaría radicalmente el continente. En 1788, los británicos establecieron el primer asentamiento europeo en Sydney Cove, encabezado por el capitán Arthur Phillip. Este asentamiento fue inicialmente una colonia penal, destinada a aliviar la sobrepoblación de las prisiones británicas. Los primeros colonos consistían principalmente en convictos, soldados y oficiales británicos. Las condiciones de vida eran extremadamente duras, y los primeros años estuvieron marcados por la lucha por la supervivencia debido a la falta de suministros y conocimientos sobre el entorno local. La relación con los pueblos indígenas fue inicialmente ambivalente, pero pronto se tornó conflictiva a medida que los colonos europeos expandieron su territorio, desplazando a las comunidades aborígenes y expropiando sus tierras. La expansión colonial se aceleró a principios del siglo XIX, impulsada por la necesidad de tierras para la agricultura y la pastoreo. A medida que los asentamientos se expandían hacia el interior, los conflictos con los pueblos indígenas aumentaban, resultando en numerosas guerras fronterizas y actos de violencia que diezmaron a las comunidades aborígenes. Este periodo también vio la llegada de los primeros colonos libres y la fundación de nuevas colonias, como Tasmania, Australia del Sur y Victoria. La economía colonial comenzó a diversificarse, con el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la minería. La fiebre del oro de 1851 en Victoria atrajo a miles de inmigrantes de todo el mundo, transformando radicalmente la economía y la sociedad australiana. La fiebre del oro tuvo un impacto significativo en el crecimiento económico y demográfico de Australia. Las nuevas ciudades mineras surgieron rápidamente, y la afluencia de inmigrantes, incluidos muchos chinos, cambió la composición étnica y cultural de la sociedad. Sin embargo, también provocó tensiones sociales y raciales, que culminaron en políticas restrictivas como la Ley de Exclusión China de 1888. La riqueza generada por la minería del oro también impulsó el desarrollo de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y puertos, facilitando el comercio y la expansión económica. Este periodo de prosperidad y crecimiento estableció las bases para el desarrollo económico posterior del país. La llegada del siglo XX trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades para Australia. La Federación de las Colonias en 1901 marcó el nacimiento de la Commonwealth de Australia como una nación unida y autónoma dentro del Imperio Británico. Este evento histórico fue seguido por la implementación de una serie de políticas que promovieron el crecimiento económico y el desarrollo social. La Ley de Política Blanca, que restringía la inmigración no europea, reflejaba las actitudes racistas de la época y tuvo un impacto duradero en la composición demográfica de Australia. Sin embargo, también se implementaron políticas progresistas como el salario mínimo y el sufragio femenino, que sentaron las bases para una sociedad más equitativa. La participación de Australia en las dos guerras mundiales tuvo un impacto profundo en su sociedad y economía.
Durante la Primera Guerra Mundial, más de 400,000 australianos sirvieron en el extranjero, y las pérdidas humanas fueron significativas. La experiencia de la guerra unió a la nación y fomentó un sentido de identidad nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, Australia se enfrentó a la amenaza directa de la invasión japonesa, lo que llevó a una mayor cooperación militar con Estados Unidos y al desarrollo de una industria de defensa. La posguerra trajo consigo un periodo de reconstrucción y crecimiento económico, impulsado por programas de inmigración masiva que atrajeron a millones de europeos, incluyendo refugiados de la guerra. El periodo de posguerra también vio la implementación de políticas de bienestar social y la expansión de la educación y la atención médica. La economía australiana se diversificó aún más, con el desarrollo de industrias manufactureras y de servicios. Los años 60 y 70 fueron testigos de un cambio cultural significativo, con el movimiento de derechos civiles de los aborígenes, que culminó en el referéndum de 1967, que reconoció a los aborígenes en el censo y les otorgó derechos ciudadanos completos. La política de Australia Blanca fue finalmente desmantelada en la década de 1970, abriendo las puertas a una inmigración más diversa y multicultural. A finales del siglo XX, Australia se había transformado en una economía moderna y abierta, integrada en el comercio global. La liberalización económica y las reformas del mercado laboral implementadas en la década de 1980 y 1990, bajo los gobiernos de Bob Hawke y Paul Keating, sentaron las bases para el crecimiento sostenido y la estabilidad económica. La economía de Australia se benefició enormemente de la demanda de recursos naturales, especialmente de China, lo que impulsó un boom minero que contribuyó a décadas de crecimiento económico ininterrumpido. A medida que la economía crecía, también lo hacía el nivel de vida de los australianos, con mejoras en la salud, la educación y la infraestructura. Los años 80 y 90 también fueron testigos de crisis económicas significativas. La recesión de principios de los años 80 fue una de las más profundas en la historia de Australia, con una alta inflación y un desempleo elevado. El gobierno de Bob Hawke implementó una serie de reformas económicas, incluyendo la flotación del dólar australiano, la reducción de aranceles y la desregulación de los mercados financieros. Estas reformas ayudaron a modernizar la economía australiana y a prepararla para la globalización. En los años 90, el gobierno de Paul Keating continuó con las reformas económicas, incluyendo la introducción de un impuesto al valor agregado, GST, y la privatización de empresas estatales. Estas políticas ayudaron a reducir el déficit fiscal y a estimular el crecimiento económico. Sin embargo, la década también fue marcada por la recesión de principios de los 90, que resultó en una alta tasa de desempleo y una disminución en el crecimiento económico. A pesar de estos desafíos, las reformas estructurales implementadas durante este periodo sentaron las bases para el crecimiento económico sostenido en las décadas siguientes. En el siglo XXI, Australia ha seguido siendo una de las economías más prósperas y estables del mundo. Sin embargo, ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo las fluctuaciones en los precios de los commodities, el cambio climático y las tensiones geopolíticas en la región Asia-Pacífico. El cambio climático, en particular, ha tenido un impacto tangible en Australia, con frecuentes sequías, incendios forestales y otros eventos climáticos extremos. El gobierno y la sociedad australiana han tenido que adaptarse y responder a estos desafíos mediante políticas de sostenibilidad y la inversión en energías renovables. La relación de Australia con los pueblos indígenas sigue siendo una cuestión central en la política y la sociedad del país. Aunque ha habido avances significativos en el reconocimiento de los derechos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, todavía persisten problemas de desigualdad y discriminación. El movimiento por la reconciliación y la justicia para los pueblos indígenas ha ganado impulso en las últimas décadas, con iniciativas para reconocer sus derechos y promover su bienestar social y económico. El reciente Uluru Statement from the Earth, una propuesta de los pueblos indígenas para una voz constitucional y un tratado, refleja el continuo esfuerzo por lograr una reconciliación verdadera y duradera. Australia también ha desempeñado un papel activo en la comunidad internacional, participando en organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, la Commonwealth y el G20. La política exterior australiana ha buscado equilibrar las relaciones con Estados Unidos, su principal aliado estratégico, y con China, su principal socio comercial. Esta política de equilibrio ha sido desafiada en los últimos años por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, lo que ha obligado a Australia a navegar cuidadosamente su posición en el escenario global.
La economía de Australia sigue estando fuertemente influenciada por su riqueza en recursos naturales, especialmente en minerales como el hierro, el carbón y el gas natural. La exportación de estos recursos a mercados como China ha sido un motor clave del crecimiento económico. Sin embargo, la dependencia de los commodities también ha expuesto a Australia a las fluctuaciones en los precios globales y ha generado debates sobre la necesidad de diversificar la economía. El gobierno ha intentado abordar esta cuestión mediante la promoción de sectores como la tecnología, la educación y el turismo, para reducir la dependencia de la minería. La reciente pandemia de COVID-19 ha sido otro desafío significativo para Australia. Aunque el país logró controlar la propagación del virus de manera efectiva en las primeras etapas, las restricciones y los confinamientos tuvieron un impacto económico considerable. El gobierno implementó paquetes de estímulo económico para apoyar a las empresas y a los trabajadores afectados. La rápida implementación de programas de vacunación y la reapertura gradual de la economía han permitido una recuperación más rápida que en muchos otros países. La resiliencia de la economía australiana frente a la pandemia ha sido un testimonio de su capacidad para enfrentar y superar crisis. Hoy en día, Australia es conocida por su alta calidad de vida, su sistema de bienestar social, su diversidad cultural y su economía robusta. La ciudad de Sydney es un centro financiero global, mientras que Melbourne es reconocida por su cultura y educación. Las universidades australianas atraen a estudiantes de todo el mundo, y el país es un destino popular para inmigrantes que buscan oportunidades económicas y una vida mejor. El turismo también juega un papel importante en la economía, con millones de visitantes que acuden cada año para experimentar sus icónicos paisajes y su rica biodiversidad. Ahora díganos ustedes, ¿podrá Australia continuar su camino hacia la prosperidad y el liderazgo global mientras enfrenta los desafíos del cambio climático, la reconciliación con los pueblos indígenas y las tensiones geopolíticas? Déjenos su respuesta en los comentarios y ahora sí, gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la historia económica de Australia. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido de este análisis. No olviden suscribirse a Economía al Día, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Si tienen algún comentario o tema que les gustaría que cubriéramos, déjenlo en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima!